Dios les bendiga, mis amados. Gracias por sintonizarnos. Esperamos que esta palabra que traemos en este momento sea de mucha bendición para ustedes. Pero no quiero entrar sin agradecerle a esa gente que nos sintoniza, a esa gente que le da me gusta, esa gente que se está suscribiendo, esa gente que comentan, que toman un poco de su tiempo para dar un comentario y hacernos ver a nosotros que la palabra está llegando, que la palabra está edificando. Sin más preámbulo, vamos a comenzar. Éxodo 29:10 dice: después llevarás al becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Empezamos con esto. Padre de gloria, de misericordia y de toda bondad, gracias. Gracias por este privilegio, por estas palabras, Señor. Te pedimos que seas tú que ministres, que tú estés, Señor, dirigiendo todo, que si en algún momento te hemos ofendido, Señor, perdona nuestras ofensas, Padre. Y te pedimos que en este momento seas tú ministrando, Señor, que seas tú dirigiendo cada palabra que voy a decir, que voy a impartir, y que esta palabra, Señor, sea dirigida por el Espíritu Santo de Dios para edificación, levantamiento, restauración de las vidas, y que mientras tu siervo sí vaya predicando tu palabra, haya sanidad, haya milagro, haya restauración en cada una de las vidas que escuchen este mensaje. Son favores que te pido por medio de tu Hijo amado, Jesucristo, mi Señor y dueño. Amén. Aquí empezamos con este versículo bíblico en donde el Señor le está diciendo a Moisés que era la instrucción que iba a darle a Aarón. Y aquí nos podemos encontrar que cuando el Señor comienza a darle datos, le da este primer dato. Antes de hacer el sacrificio, antes de matar el animal, se hacía este ritual de poner las manos. Y oiga esto, después lo que le dice el Señor a Moisés, dice: después llevarás el becerro delante del tabernáculo, el becerro vivo, delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. El Señor le estaba dando un significado de que poner la mano en la cabeza del becerro tenía algo muy relevante. Y aquí yo te voy a entrar en tema profundo. Tenía algo muy importante, y era que cuando ellos ponían la en el animal, se le pasaba, escuche esto, se le pasaba algo al animal. Era como un significado, era como algo que sucedía espiritual. Y él decía: póngale la mano en la cabeza del becerro, luego llevarán el becerro, lo degollarán, cogerán la sangre, entrarán al santuario y con el dedo comenzarán a rociar la sangre en el tabernáculo. ¿Qué indica esto? Que el Señor iba a recibir el sacrificio, pero era con la imposición de la mano de aquel que tenía que ser sacrificado. Aquel que tenía que ser sacrificado ponía la mano, o sea, lo que hacía era que ponía la mano en el animal y el animal tomaba la culpa. Tomaba la culpa. Entonces se sacrificaba el animal y Dios lo tomaba como un ejemplo de que de que ya había sido pagada esa culpa, ese pecado, eso que había hecho esa persona. Esto hacía que Dios apaciguara su ira, porque no era que Dios aceptaba que el pecado estaba borrado a totalidad, sino que Dios apaciguaba su ira porque era una tipología de Jesucristo. Escuche bien. Era una tipología de Jesucristo los sacrificios que se hacían. Pero lo que vamos a tratar es la imposición de las manos. ¿Qué hacía él? Ponía la mano, pues, ¿qué hacían ellos? Ponían la mano en la cabeza del animal. Inmediatamente la culpa pasaba al animal. O sea, que esto nos está revelando cierta profundidad, cierto secreto que hay en la imposición de las manos. Si el mismo Dios decía, el que ponga la mano, porque ahí le transfería su culpa, le transfería su pecado, le transfería su condenación, entonces indicaba que para Dios en el mundo espiritual el imponer las manos en alguien
en la cabeza era algo muy importante y era algo tan fuerte, se pasaba una culpa a otra persona. Era algo tan fuerte que se pasaba un espíritu a una persona. Porque ese pecado, ese espíritu, eso que esa persona iba a transferir a ese animal, hacía que ese animal pudiera apaciguar con su sacrificio la ira de Dios. Esto es demasiado profundo. Es un tema muy, muy profundo que lo podríamos tratar en otro momento, añadiendo ciertas cosas, que esto va más allá, pero quiero darte por encima lo que es la imposición de las manos. Esto comienza aquí, la imposición de las manos. La iglesia primitiva tenía esto como doctrina. ¿Dónde lo encontramos? En Hebreos 6:1 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. O sea, que la iglesia primitiva tenía, porque el escritor a los hebreos, que eran los judíos, le estaba diciendo: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, o sea, que aquellos que se alejan de Dios van dejando los rudimentos, los fundamentos de la doctrina de Cristo, que eran no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, que era alejándose del pecado, la fe en Dios, que era la doctrina, tener fe en Dios, la doctrina del bautismo, que había que bautizarse, la imposición de manos, que ellos imponían las manos para orar sobre las personas y para impartir el Espíritu Santo, donde lo vamos a tratar en un versículo más adelante, de la resurrección de los muertos, donde se predicaba que nosotros, cuando Cristo viniera, íbamos a resucitar, iban a resucitar los muertos que han muerto en Cristo, y luego nosotros íbamos a ser transformados, los que hayamos quedado vivos, y del juicio venidero, que hay una condenación que se acerca para el mundo. Entonces, yo te estoy diciendo que los apóstoles tenían esto como doctrina, tenían la imposición de las manos como doctrina. ¿Por qué? Porque ellos sabían que en la imposición de las manos se transfería algo. Ay. Si la iglesia primitiva conocía esto, que el imponer las manos en la cabeza, ellos sabían, porque Jesús también lo practicaba, ellos sabían porque algo sucedía. Entonces ellos lo aprendieron de alguien, el imponer las manos para impartir el Espíritu Santo, el imponer las manos para orar por las personas, el imponer las manos para pasar alguna bendición. Entonces dice aquí que la iglesia primitiva conocía de esto, y por medio de esto impartía el Espíritu Santo. Aquí en Hechos 8, 14 al 20 nos habla de algo muy interesante. Dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, porque aún el Espíritu Santo no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón era un mago que estaba en ese lugar, que era un hombre muy poderoso, muy reconocido, que él decía que era el gran poder de Dios. Cuando Simón el mago vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Y aquí es que Pedro le dice, Simón le dice: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios
se obtiene por dinero. Y ahí ellos tuvieron esa pequeña conversación, esa pequeña polémica, porque él quería que cuando él pusiera la mano sobre la gente también y le impartiera el Espíritu Santo o impartiera ese poder, porque lo que Simón estaba viendo era ganancia. Simón estaba viendo una ganancia económica. Entonces, aquí nosotros podemos ver que la iglesia primitiva comprueba que la iglesia primitiva impartía el Espíritu Santo cuando ponía las manos. Cuando ellos querían impartir el Espíritu Santo a alguien, ellos imponían las manos sobre la cabeza de alguien o sobre alguien. Aquí Pablo imponía las manos para impartir dones también, porque también en primera carta a Timoteo 4:14 dice, perdón, no descuides el don de Dios que hay en ti, de que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Aquí nosotros estamos expresándote que tienes que tener cuenta, porque por la imposición de las manos se puede transferir. Así como se transfiere el Espíritu Santo, así por la imposición de las manos también se puede transferir cualquier espíritu en la vida de alguien. Nosotros estoy trayendo este tema. ¿Por qué? Porque hoy en día es común ver predicadores, líderes y pastores que Pablo en una ocasión dice, y no pongáis la mano con ligereza a nadie. O sea, déjate guiar por el Espíritu Santo, no estés al apresurado. Y hoy en día estamos viendo muchos pastores, líderes, profetas cayendo. ¿Por qué? Porque a veces llega una persona con un problema y ellos inmediatamente van y oran por esa persona. No te quiero decir que la persona que el pastor o el líder no deba de hacer eso. Claro, puede hacerlo. Pero lo que quiero decir es que a veces uno yendo con ligereza, no dejándose guiar por el Espíritu Santo, porque hay veces que el Señor a mí no me manda que le ponga la mano a una persona, sino que ore por esa persona. Yo le puedo orar sin tocarlo. Hay personas que el Señor me dice, ponle la mano en la cabeza. Hay personas que Dios me dice, ponle la mano en el hombro, que le ponga la mano en la espalda, ponle la mano en su estómago. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es que te dirige a qué tú vas a hacer. Entonces, hay veces que hay muchos líderes que posiblemente, no digo que es así, pero que posiblemente no saben de dónde le han venido batallas y guerra. ¿Por qué? Porque por la imposición de las manos puede ser que tú transfieras algo a una persona, pero que también a ti se te transfiera algo. Habrá alguien que agarre esto, por favor. Mire, hoy vemos un apresuramiento con eso. Gente, ore por mí, pastor, ore por mí, predicador. Y usted ve que a veces personas sin darse cuenta salen más endemoniados de los cultos que antes. Pero ven acá, ¿y qué es lo que me pasa a mí? Pero yo llegué muy gozoso y muy de todo y oró por mí ese predicador, oró por mí ese pastor. Pero yo llegué hoy me siento como más turbado, hoy me siento como como una batalla, me siento como encogido, como retraído, me siento como incómodo. Y no sabes que posiblemente el pastor que oró por ti, el predicador que oró por ti, te pudo haber transferido un espíritu que no fue el Espíritu Santo. Ay. Porque los discípulos pasaban el Espíritu Santo, transferían el Espíritu Santo que estaba en ellos, dado por Dios. Dios le daba el permiso para que imponiendo las manos el Espíritu Santo también descendiera sobre ellos. Entonces, ¿qué te quiero decir? Cuando tú vayas a un culto, cuando tú vayas a un lugar a predicar, tú como predicador, como profeta, como evangelista, déjate guiar por el Espíritu Santo. Esto es un consejo que si tú quieres lo tomas, pero es un consejo. ¿Por qué? Porque muchas veces hasta yo mismo he venido con batallas, con guerra, con cosas como que yo digo, pero ¿y qué es lo que me está pasando? Como con una guerra interna, como una guerra como en los aires, como que puede haber venganza, puede haber que son espíritus que posiblemente aquella persona me pudo transferir a mí esa batalla.
Y yo he tenido que meterme en ayuno, meterme en oración. Y cuando el Espíritu Santo me revela, es que hay una batalla contra el Espíritu. Ese espíritu de venganza vino detrás de ti. Y no entró en mí, pero creó un ambiente incómodo donde yo sentí a veces que me estaba mirando algo me estaba como acechando. Y el que ora, el que conoce del mundo espiritual, conoce lo que yo le estoy diciendo. A veces tú sientes como que algo te está observando, como que algo te está mirando, como que algo se te quiere abalanzar arriba para que tú no ores, para que tú no busques a Dios, para que tú no ayunes, como una incomodidad, una influencia. Para más explicación. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros, los predicadores, a veces usted está en oración, usted está en profundidad, usted está buscando a Dios, pero hay veces que usted, por las actividades, por los quehaceres, por las cosas, baja un poco la oración y todos los terrenos no son iguales. Hay veces que usted va a orar por una persona y a veces esa persona, usted no sabe que esa persona era un brujo fuerte, una bruja fuerte y está peleando una batalla muy fuerte y usted no está en esos niveles, porque no todo el mundo está para niveles espirituales en donde puede ministrar cualquier tipo. Sí, el Espíritu Santo está contigo, pero hay niveles espirituales que usted como predicador lo conoce. Y yo quiero que usted comparta esto con alguien, con un predicador, con alguien que está ministrando la palabra, con alguien que entregó su vida a Cristo y Dios lo ha llamado a predicar, para que tenga cuenta con esto. Sí, para que tenga cuenta con esto, porque se lo digo por experiencia. Tenemos aproximadamente 14 años en el Evangelio y yo sí le puedo decir que hay cosas que usted todavía no la conoce. Hay cosas que yo no la conozco todavía, hay cosas que yo no las sé. Hay cosas que el Espíritu Santo me la ha ido enseñando. Hay cosas que nosotros ni nos imaginamos que suceden. Entonces Dios te la va enseñando. Yo le estoy diciendo por experiencia. Puede ser que usted por eso le digo, prepárese en oración, pídale dirección a Dios y no esté poniendo la mano con ligereza. No pongáis la mano con ligereza ninguno. Es más, te lo voy a buscar. Déjame buscártelo. Porque a veces la gente, que esto le dice Pablo. Esto le dice Pablo creo que a Timoteo. Ligereza. Miren aquí. Aquí dice a Timoteo. Primera carta a Timoteo 5:22 dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Ni participes en pecados ajenos, no impongas con ligereza las manos, no te vayas de manera descontrolada detrás de una persona porque quiera que oren por ellos, porque tú quieres orar por ellos, no. Deja que el Espíritu Santo te guíe, ni participes en pecados ajenos. El mismo Pablo le dice a Timoteo que no la ponga con ligereza, porque puede ser que algo suceda en el mundo espiritual. Entonces, hay personas que andan buscando que le oren. Con esto te voy a terminar. Personas que andan buscando que le oren y van a cualquier predicador que escuchan. Viene tal predicador, viene tal profeta, y usted no sabe que a veces esos profetas tienen días que ni oran bien, porque tienen demasiadas actividades, brincan allí, brincan allí, brincan allí. Y a veces esas personas tienen 1, 2, 3 horas para dormir. Duermen, Señor, me encomiendo a ti, dirígeme. Y se van. Y esa persona a veces están hasta cometiendo pecados ocultos. A veces esas personas están adulterando, están fornicando, están haciendo sin número de cosas. Y tienen un espíritu de laxivia, tienen un espíritu de que no tienen el Espíritu Santo, andan con el don y el don lo hace fluir y predicar y todo, pero el espíritu que está en ellos, que lo está dirigiendo, es un espíritu que pueda ser transferido a usted por la imposición de las manos que ellos hagan a usted. Y usted le pasa, primero hable de los predicadores, que los predicadores tengan cuidado con las personas que no le estén poniendo las manos, porque a veces se le puede transferir un demonio a usted. Usted no bien espiritualmente. Y por eso usted está viendo tantos pastores, predicadores, evangelistas cayendo en pecado, porque ellos ni saben cómo
es que su vida espiritual se apagó. ¿Cómo ellos pudieron? Y a veces el enemigo dice, bueno, es que de lejos no lo puedo hacer, pero déjame hacerlo a él, que esté imponiéndole la mano a la gente, o ir un brujo bien preparado y decirle que te ponga la mano, que si él está débil espiritualmente, te voy a decir esto, si él está orando, el brujo va a caer en tierra. Ahora, si él está débil espiritualmente, el brujo le va a transferir a él demonios. Claro que sí, claro que sí. Hay brujerías que le caen a creyentes cuando se alejan de la búsqueda de Dios. Entonces, este es el consejo que yo quería darle, mis amados, para que reflexione, para que esté atento. No deje que cualquier persona le esté poniendo la mano a usted en su cabeza, porque usted puede caer, usted puede terminar endemoniado, y usted como ministro no esté poniendo con ligereza la mano a la gente, porque puede hacer que a usted se le transfiera también algo. Hay un significado muy poderoso en la imposición de las manos, por lo cual el Señor manda que nosotros nos dejemos dirigir por el Espíritu Santo para cumplir con esta función. Así que Dios le bendiga en gran manera. Le pido que por favor comparte este video con alguien. Si ha sido de su agrado, le da me gusta, y esperamos poderle traer otra enseñanza que pueda ser de edificación a sus vidas. Que la paz de Dios esté con todos. Hasta una próxima entrega.